sembrar, cuándo trasplantar o fertilizar y cuándo cosechar de nuestro huerto, teniendo en cuenta las fases de la luna. Después de este video te garantizo que tendrás un criterio formado para decidir cuándo realizar cada una de estas acciones. Empecemos. Hola amigos y bienvenidos. Siempre agradecido por su tiempo y esperando que la información que compartamos hoy les sea de gran ayuda. Antes de relacionar la luna con nuestros cultivos orgánicos, es muy importante iniciar entendiendo la influencia que la luna y su movimiento alrededor de la Tierra tienen sobre los cuerpos de nuestro planeta. Yo sé que las gráficas que vamos a presentar hoy no son las mejores ni respetan las escalas de distancias ni medidas exactas del Sol, de la Luna y de la Tierra, pero será bastante didáctico y entendible. Observemos en las figuras una vista superior, es decir, vemos el polo norte de la Tierra y de la Luna. Me he enfocado más en el movimiento que tiene la Luna alrededor de la Tierra, que en los demás movimientos propios de nuestro planeta, que ya conocemos todos. Miremos que la Luna no dibuja una trayectoria circular perfecta, sino más bien elíptica, lo que hace que a veces esté más lejos de la Tierra y otras mucho más cerca. Se ha comprobado que este movimiento repercute en las mareas que vemos en las costas. Como es bien sabido, sobre todo en los pobladores de las costas, que durante cada día hay 2 mareas altas y por consiguiente 2 mareas bajas, que ocurren en espacios de 6 horas aproximadamente, como en este gráfico se muestra. Esto es producto de la gravedad de la Luna, que a pesar de ser baja, logra atraer a los cuerpos de agua del planeta Tierra. Mientras más cerca está la Luna, más es atraída el agua en forma de lo que nosotros conocemos como mareas. Y cuando la Luna se aleja de estos puntos, el agua vuelve a retroceder y se desplaza en esos nuevos puntos donde la Luna está atrayendo con su gravedad. Se puede profundizar mucho más en este tema, pero quedemos con la idea de que la Luna es quien en su desplazamiento atrae el agua. Y en esta, la primera idea que debemos de relacionar con nuestros cultivos, pues en general la mayoría de las plantas está compuesta en un 90-95% de agua. Ahora bien, la Luna atrae al agua con más o menos intensidad dependiendo de la fase en que se encuentre. Sabemos que las fases son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, hasta regresar al principio del ciclo. La Luna tarda aproximadamente 28 días en completar todas sus fases y cada una de ellas ocurre en 7 días aproximadamente. Así es como en luna nueva proyecta solo sombra por estar ubicada entre la luz del sol y nuestro campo de visión. En luna creciente vemos solo la mitad, así también en menguante, y en luna llena vemos su totalidad. Estas 2 tablas las he sacado de una página que da muchos detalles del estado de la luna de cada día del calendario. Les dejo en la descripción ambos enlaces para que ustedes puedan checar cuando gusten. ¿Y cuándo es entonces el mejor momento para sembrar, fertilizar, podar, trasplantar o cosechar? Analicemos estas acciones comparándolas en cada fase lunar. Notemos que, como se muestra en una de las tablas del calendario, la fase de la luna nueva es donde nuestro satélite más alejado se halla de la Tierra. Entonces ejerce menos atracción sobre el agua y sobre la savia de las plantas. Así que esta savia permanece mucho más en la parte inferior donde están las raíces. Hace este movimiento. No quiere decir que la savia no sube a las hojas de la planta, sino más bien el poco desplazamiento de agua por encontrarse la luna más lejos. Pero pasan los días y llegamos a la fase de luna creciente. La luna se va acercando más a la Tierra, así que la atracción es mayor hacia la parte superior, haciendo movimientos más hacia arriba. Y cuando llegamos a la luna llena, es cuando la savia permanece mucho más tiempo en la parte superior, con movimientos más dirigidos hacia arriba, ya que es la fase en la que la luna más cerca está de la Tierra. Cabe hacer un paréntesis y explicar que la distancia entre luna y Tierra no es siempre la misma si nos referimos a una fase, puede variar. Por ejemplo, en las superlunas, el satélite se encuentra aún más cerca de la Tierra que en cualquier fase de luna llena normal.
Ya en menguante, la luna de nuevo empieza a alejarse de la tierra y la savia, que antes permanecía en la parte superior, empieza a ser atraída con menos fuerza y baja de a poco hasta llegar a cerrar el ciclo en luna nueva otra vez. Y así cada ciclo de 28 días. Ahora que hemos entendido de mejor manera la influencia de la luna en las plantas, podemos analizar directamente qué hacer en cada fase lunar. Esto es un tema que genera mucho debate y hay quienes dicen que existe una sola fase correcta en la que debemos sembrar, otros debaten la fase propicia de cosecha, etc. Y la verdad es que la forma de llevar nuestro cultivo depende únicamente de las preferencias de cada horticultor. Nada es una regla cuando se trata de este tema, como lo veremos a continuación con pros y contras en cada fase. Empezamos en luna nueva. La humedad no está disponible tan superficialmente y la luna se encuentra lejos y no hay gran fuerza de atracción del agua hacia arriba, así que la semilla puede no tener la humedad y nutrientes necesarios en superficie. Para el trasplante en esta fase puede que sea un poco tarde, pues pronto empezará a subir la savia y las raíces no tuvieron tiempo para crecer, desplegarse y aprovechar en su nueva tierra los nutrientes que se encuentran por ahora abajo con la humedad. La fertilización podría darse bajo criterio de cada quien. Si es abono sólido, por ejemplo, puede ser un poco tarde para incorporarse a la tierra con ayuda de los organismos descomponedores, porque quedarían solo 3 días para que la savia empiece a subir con la luna creciente. Entonces puede que no todos los nutrientes asciendan a las hojas, pues no avanzaron a descomponerse bien en tierra. Pero sí podemos pensar tal vez en usar abono líquido, que ya esté biodigestado y sea más fácil y rápido de asimilar por las raíces. Así estas acumularían nutrientes y en creciente lo pasarían a sus hojas. La poda puede no ser buena en luna nueva. A pesar de no existir gran cantidad de savia en ramas y hojas, su misma escasez puede complicar la cicatrización de cada herida de la planta. En cuanto a la cosecha, aprovechar hojas y frutos puede no ser adecuado en esta fase, porque la savia no está al 100% en lo que queramos cosechar, aún la humedad se encuentra bajo. La luna creciente puede ser muy buena para sembrar plantas de hojas, siempre teniendo en cuenta que la germinación puede tardar pocos o muchos días dependiendo de la especie, y muy importante también en esta labor es el riego, tema del próximo vídeo, en el que hablaremos de la falta o exceso de este con sus consecuencias. Además, formas e intervalos de tiempos a respetar en los riegos a nuestro huerto orgánico. Aunque todos estos factores se cumplan bien, por lo general muchas de las semillas de hortalizas y legumbres, etc., tardan de 4 a 10 e incluso más días en germinar. Pero una vez que nazcan, durante la luna creciente y luna llena en la que la savia esté arriba, pueden aprovecharla mejor para que sus hojas y ramas tiernas se desarrollen mejor. Pero no sucede así con plantas que necesitan desarrollar frutos, flores o raíces como la zanahoria, puesto que la savia, que es atraída hacia arriba, en estas fases ayuda al crecimiento de la parte aérea de la planta, mientras que la que se encuentra bajo tierra no conseguirá el 100% un desarrollo eficiente. Sin embargo, algunas investigaciones realizadas muestran que las plantas de las que se aprovechan frutos o raíces que son germinadas en creciente no dan tantos frutos, pero estos, al ser incluso más pequeños, tienen un sabor más concentrado, porque la planta invirtió más energía en crear hojas, pero los pocos frutos que llenó concentran más sus nutrientes. ¿Te das cuenta que todo depende de cómo quiere cada persona aprovechar sus plantas? Entonces, puedes elegir entre muchos frutos grandes, pero de menos sabor, o de pequeños frutos más deliciosos. Para el trasplante, la luna creciente puede no ser adecuada, por la misma razón que antes. La humedad se encuentra ascendiendo, pero en trasplante necesitamos nutrir a las raíces en la parte inferior para que éstas se desplieguen rápido. En lo referente a la cosecha, algunos lo hacen en esta fase, o luna llena, u otros en inicios de menguante, que es donde los nutrientes, la savia, más concentrados están en la parte superior de la planta. La luna llena puede estar un poco pasada para empezar a sembrar plantas de hojas, puesto que en menguante, que se aproxima ya,
los nutrientes estarán debajo, lo que retrasará el crecimiento de una parte aérea. Mientras también puede ser muy temprano para sembrar plantas de raíz, porque aún la savia y agua están en la parte de arriba y no en las zonas de raíces. Misma explicación para el trasplante en luna llena. En cuanto a la fertilización de abono sólido, por ejemplo, no obtendría los mejores resultados según esta teoría, porque no tendría tiempo de ser degradado, asimilado y empujado hacia arriba, ya que la savia está a punto de empezar a descender el menguante. Por último, la cosecha en luna llena puede darte hojas y frutos muy jugosos con gran concentración de nutrientes, pero en cambio la herida de la cosecha es una puerta abierta para hongos y plagas de insectos que perciben el olor de la savia, concentrada en la parte superior. Además, los insectos atraídos por la luz de la luna llena salen en mayor número a buscar una buena cena en las noches claras. En luna menguante, la humedad empieza a descender. Muchas personas aprovechan para sembrar semillas de raíces, ya que germinan durante esta fase, y luna nueva, aprovechando todos los nutrientes de abajo, los almacenan y así desarrollan bien sus raíces, y en luna creciente llevan toda su energía almacenada y la explotan en el crecimiento aéreo. Sucede igual con plantas que nos dan frutos, como el tomate, el pimiento, etc. Al ser sembrados en menguante, tienen un gran desarrollo temprano de raíces, por la concentración de humedad y nutrientes en la parte inferior. Luego eso se ve reflejado al momento del llenado de frutos, que por supuesto requiere de mucha más energía y tiempo para la planta que cuando desarrolla solamente hojas. Pero como mencioné, en la fase decreciente depende de gustos, ya que si queremos frutos grandes y numerosos, vamos a tenerlos pero menos concentrados, porque se sembraron en menguante. Pero si queremos frutos menos numerosos, más pequeños, pero concentrados en sabor, podemos sembrar en creciente. Algunas personas suelen decir, el trasplante en menguante, porque los nutrientes empiezan a bajar, lo que es aprovechado por las raíces que necesitan explorar su nueva casa para así almacenar energía hasta la luna nueva y desarrollar la parte aérea en creciente. El fertilizante sólido en menguante tiene un buen tiempo hasta la luna nueva para ser digerido por la microfauna y asimilado por las raíces, y luego verse reflejado con fuerza al subir la savia en creciente próximo. En cuanto a la poda, muchos prefieren esta fase, en que la savia no es tan abundante arriba como en luna llena, pero es suficiente para cicatrizar heridas sin tener demasiado derrame de látex, sobre todo si hablamos de árboles y arbustos. Finalmente, la cosecha en menguante puede ser a elección, a inicios o mediados de esta fase. Los frutos y hojas aún conservan algo de este pico de nutrientes y savia que los llenó en la fase anterior, así que su sabor conserva la intensidad. Y así, amigos, es como llegamos al final de este video. Como ven, nada de este tema está dicho para cumplirse al pie de la letra. Todo es flexible y sujeto a interpretación y gustos para quien quiera aprovechar la naturaleza con inteligencia y respeto. Sabiéndola comprender, podemos trabajar con ella como un equipo. Y esto es todo en cuanto a este tema. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Un abrazo fuerte y hasta el próximo.